Buenas noches, profesor. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de la acusación a las autoridades peruanas del marcado sesgo racista en la represión de las protestas. Yo, por mi parte, voy a empezar con la introducción. La situación en el Perú durante las protestas que se desataron en diciembre han generado una creciente preocupación a nivel nacional e internacional. En un informe reciente, Amnistía Internacional acusó a las autoridades peruanas de actuar con un marcado sesgo racista en la represión de estas manifestaciones, argumentando que están dirigidas hacia poblaciones históricamente marginadas. Basándose en datos de la Defensoría del Pueblo del Perú, el informe revela una alarmante desproporción en la cantidad de posibles muertes arbitrarias en regiones con una mayoría de población indígena. A pesar de que estas áreas representan solo el 13% de la población del país, han sufrido el 80% de las muertes desde el inicio de las protestas. Este ensayo se adentrará en la crisis en Perú, analizando el contexto político y social que desencadenó protestas, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades y el sesgo racial que ha suscitado la alarma de organizaciones de derechos humanos. Además, se examinará las implicaciones de esta crisis en términos de responsabilidad individual de las autoridades, así como las implicaciones más amplias para la democracia y los derechos humanos en Perú. En última instancia, este ensayo busca arrojar luz sobre una situación que plantea cuestiones fundamentales sobre la justicia, la igualdad y la protección de los derechos humanos en el país. Ante este suceso, cabe preguntarse, ¿hasta qué punto la respuesta del Estado peruano a las protestas con un aparente sesgo racial y un uso desproporcionado de la fuerza plantea desafíos significativos al Estado de Derecho y la justicia en el país? Consideramos que la decisión tomada por el país para resolver estas problemáticas sí genera un daño a la base del Estado de Derecho, como puede ser tomar en consideración al ciudadano, su seguridad y, bueno, e integridad. Ahora mi compañero va a iniciar con la primera parte del desarrollo de nuestros argumentos. Bien, compañero. La primera parte del desarrollo nos habla sobre el Estado, ¿no? Que decide responder a las protestas con el uso de la fuerza excesiva, lo cual bajo ninguna circunstancia debería darse, ¿no? Ya que esto está amparado por la ley, que el ciudadano tiene el derecho de expresar su opinión y también tiene el derecho a una reunión pasiva. El Estado tiende a no tratar las acusaciones y solo reaccionar cuando la opinión y la presión popular sobrepasan, ¿no? Esto generando así la desconfianza de la población, lo cual es base para que se mantenga el Estado de Derecho. Dando otro factor importante, tenemos el sesgo racial al momento de contrarrestar una protesta. Esto vendría a ser una de las razones más crueles para tomar una reacción ante un actuar del pueblo, pues de por sí estás vulnerando a la persona, ¿no? Bajo una excusa que a su derecho a la no discriminación, ya que es un derecho fundamental con el cual se forja una imagen y una opinión popular que ningún tipo de disculpa podría sanar. Esto acompañando a esta consecuencia también es el fortalecimiento de la separación entre comunidades, refiriéndose a cómo debido o a la clara preferencia ante el ojo del Estado. Las diferentes estratos sociales terminarían forjando o potenciando una opinión que invita, ¿no?, al desapego. Continuando, el querer reducir una protesta bajo las peores razones hace que se generen aún más protestas y esto terminando por envolverse un ciclo que se repite una y otra vez, ¿no? Eso también afecta a la reputación internacional del país, provocando así que se reciban castigos por parte de comunidades internacionales. Bajo estos argumentos, se cree y se considera que el modo en el que el Estado ha respondido a estas protestas sí afecta directamente al Estado de Derecho y la justicia del país. Bueno, paso a mi siguiente compañero para que dé el siguiente desarrollo. En segundo lugar, el movimiento de protesta del país se ha extendido durante semanas en busca de un complemento cambio de gobierno, ya que fue provocado por el juicio político y el arresto del expresidente Pedro Castillo en diciembre y alimentado por una profunda insatisfacción por las condiciones de vida y la desigualdad en el país. Si bien se han producido protestas en todo el país, la peor violencia se registró en el sur rural e indígena que vivió el derrocamiento de Castillo
como otro intento de las élites costeras de Perú. La Organización de Derechos Humanos acusa a las fuerzas de seguridad de utilizar armas de fuego con munición letal como uno de sus principales métodos para dispersar manifestaciones, incluso cuando no había riesgo aparente para la vida de otras personas. Por lo tanto, la Amnistía Internacional dice que documentó 12 muertes en las que todas las víctimas parecían haber recibido disparos en el pecho, en el torso o la cabeza. Esto citó cifras del Ministerio de Salud y Amnistía concluyó que más de 1.200 personas resultaron heridas en el contexto de las protestas y 580 policías resultaron heridos. Basándose en datos de la Defensoría del Pueblo del Perú, Amnistía dice que encontró que la cantidad de posibles muertos arbitrarias debido a la represión estatal estaba desproporcionadamente concentrada en regiones con poblaciones mayoritariamente indígenas. Esto también afirma que las áreas con mayoría de población indígena sufrieron la mayoría de las muertes desde que comenzaron las protestas, en las cuales representan solo el 13% de la población total del Perú. Estas sufrieron el 80% del total de muertes registradas desde que comenzó la crisis. Finalmente, las autoridades peruanas tienen la misión de prometer que se respeten estos impuestos y de buceador cualquier improperio de la exageración ya rotura de los mismos. La Amnistía Internacional desempeña un papel decisivo en la cobranza de los impuestos humanos en todo el mundo, ya que en sus referencias y denuncias contribuyen a suscitar probidad sobre las violencias de impuestos humanos y apresar a los gobiernos para que tomen medidas para dirigir una mejor sociedad en el pueblo peruano. Eh, Ahora doy a continuación para hacer las conclusiones. Bueno, las conclusiones. Las protestas en el Perú han relevado una alarmante discriminación racial y desigualdad persistente con un enfoque brutal hacia las poblaciones indígenas por parte de las autoridades. Asimismo, el informe de la Amnistía Internacional destaca el uso excesivo de la fuerza, incluyendo armas de fuego letales, lo que constituye una clara violación de los derechos humanos. También podemos decir que es a causa también de la falta de responsabilidad por parte de las autoridades. Subraya la urgencia de un cambio estructural en el país para abordar estas profundas desigualdades y garantizar a la vez la igualdad de los derechos para todos los ciudadanos, independientemente de su origen étnico. Finalmente, las protestas en las que diversas comunidades étnicas y grupos sociales han expresado sus preocupaciones y demandas, ya que las acusaciones, el sesgo racista, plantea interrogantes sobre la igualdad y el respeto de los derechos humanos en respuesta al gobierno a estas manifestaciones, ¿no? Bueno, para concluir, bueno, la situación en el Perú pues sigue siendo el motivo de debate y seguimiento por parte de las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional, ¿no? Eso es todo. Bueno, como mi compañera habló sobre la conclusión, voy a decir un pequeño resumen de lo que dijo mi compañera. Habló sobre que las recientes protestas revelan discriminación racial y desigualdad persistente en el Perú. Bueno, hay siempre un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. Según Amnistía Internacional, la falta de rendición de las cuentas destaca la necesidad urgente de un cambio estructural para garantizar igualdad de derechos. Las manifestaciones han generado preocupaciones sobre las respuestas gubernamentales, suscitando debates y atención internacional. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.